Propicios días. Bueno, hoy he visto por fin la película 1917 de Sam Mendes y estoy muy cabreado con Sam Mendes. Muy cabreado. Sam Mendes, muy mal. Muy mal. ¿Cómo se te ocurre estrenar 1917 el mismo año que Érase una vez Hollywood? Muy mal, muy mal. Muy mal. Bueno. En fin, está claro que estamos ante una gran película, un peliculón. Creo que bastante merecida. Si consigue nominaciones y premios en los Oscars, yo creo que se lo merece bastante. Es un trabajo muy bueno, muy bueno. Ese estilo plano secuencia está explotado al máximo nivel. Tengo que decir que, bueno, ya lo dijo el propio Sam Mendes en una entrevista, bueno, estas entrevistas promocionales que suelen hacer de la película, que bueno, la pregunta del millón, ¿es un plano de secuencia? Y dice, hombre, no, son planos largos que están juntos, y además, de hecho, bueno, eso significaría prácticamente rodar la película en 2 horas, y como él mismo dice, pues no. Pero la pregunta tiene que hacerse, y si se hace esa pregunta a Sam Mendes por un periodista, es porque algo muy bien hecho hay. Digamos que la cosa está muy bien hecha. Y la verdad es que consigue realmente llegar a un nivel muy alto, y que ya sabemos que Iñárritu, pues bueno, ha depurado mucho esta técnica y que bueno, lo domina bastante bien. Pero realmente hacer una película entera con un estilo plano secuencia es brutal. Y además consigue, digamos, mantener el interés del espectador, consigue aglutinar muchos elementos de esa Primera Guerra Mundial, de ese hecho concreto, es decir, que consigue transportarnos como si fuéramos otro miembro más del equipo a través de esa misión, digamos, de alguna manera que normalmente está considerado como suicida, porque ten en cuenta que bueno, si la guerra de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914-1918, pues en aquella época ya llevaba unos cuantos años en guerra, y la moral de los soldados ya estaba un poco más por los suelos. Y imaginaros tantos años en guerra y sabiendo cómo es la guerra, sabiendo que se muere la gente, vamos, los soldados morían constantemente, y cómo ver a tus compañeros morir. Imaginaros digamos, la moral de los soldados. La Primera Guerra Mundial, que como vemos y nos muestra perfectamente Sam Mendes, el protagonista son las trincheras. Es que eso es algo fundamental. Si quieres contar algo de la Primera Guerra Mundial, eso es fundamental, porque igual que lo hiciera Stanley Kubrick en sus Senderos de Gloria, además lo cuentan en aquella película del 57, en la que se avanzaba por metros, y avanzar por metros significaba cientos de miles de soldados muertos. Era una cosa muy estática, una guerra muy estática, pues de atrincherarse allí y esperar la muerte. Y aquí en Sam Mendes refleja perfectamente esa sensación. O sea, el peor recuerdo que hablan los soldados de la Primera Guerra Mundial es cuando le decían saltar la trinchera. Eso era lo peor, digamos, la peor frase que le podían soltar a un soldado en aquella época, en esa plena guerra, ¿no? Porque se supone que, por lo visto, había normalmente las trincheras se ponen en 3 líneas: la primera línea, segunda línea de apoyo y tercera línea de recuperación de heridos y tal. Y bueno, y aquí, bueno, está claro que los soldados tienen miedo. En aquella época, como bien lo decía Stanley Kubrick en su película, hay un pequeño diálogo, se podía morir de 3 maneras: por gas venenoso, por el hierro de la bayoneta, por cuchillo, digamos, y por el hierro del disparo de los fusiles, ¿no? Y además Sam Mendes también dice que, bueno, era una época también en la historia
es muy interesante que sea en este momento, en 1917, porque digamos cuando se modernizó la guerra, porque según decía él mismo, contaba que bueno, se empezó con caballos y carretas, y se acabó con tanques y con... decir que se modernizó mucho el armamento en ese periodo, y la verdad es que está muy bien. Y cómo va reflejando absolutamente todo, es decir, la sensación esa de pánico de escuchar la frase saltar la trinchera, el tema de las ratas. Las ratas son otra protagonista imprescindible en la Primera Guerra Mundial. En cualquier documental que vosotros vayáis a ver, siempre van a mencionar algo de las ratas, porque se comían la comida, se comían a los propios soldados, se mordisqueaban a los soldados. Se ven incluso imágenes de gente que se había hecho como una especie de telaraña de alambre para protegerse de los propios roedores. Es decir, que las ratas son muy importantes, y en esta película ahí está. Es decir, aglutina perfectamente ese ambiente con un plano secuencia que es muy limitado, que te deja muchas veces las manos muy atadas, porque los cambios de plano son necesarios para contar una historia, y es difícil contarla, y esto es increíble. Luego las diferentes escenas que nos va contando, y los diferentes escenarios. También él mismo dice que el escenario está cambiando constantemente, porque constantemente se están moviendo. Es brutal la pérdida de este soldado, de los dos que van, el soldado que muere. Es brutal como el enemigo, a pesar de ser salvado, pues el odio que hay en la propia guerra, y cómo están de traumatizados los propios soldados, que algunos ya no piensan ni siquiera en que se le ha salvado. Demonio, te ha salvado eso, por lo menos mantén un respeto, pero no. Y tenemos una dramática fin impresionante, muy bien reflejado, con ese plano de secuencia claro, al mantener el objetivo, digamos, mientras está recogiendo el agua, mientras el otro está asesinando al compañero. Es un recurso muy bien hecho, la verdad es que hay que reconocérselo. Sam Mendes tiene un gran talento. Para él, dice que según el making of que está circulando por ahí, pues él mismo dice que bueno, el resultado fácil, porque bueno, de la manera en que él lo hizo. Pero bueno, es fácil decirlo para alguien que tiene un talento tan descomunal como ha demostrado en esta película, y la verdad es que es impresionante. Luego tenemos la escena de noche de las bengalas, otra característica también que vimos en la película de Senderos de Gloria, pero claro, allí no luce, y aquí la fotografía de esa escena, corriendo el soldado a través de las ruinas, iluminado por esa bengala. O sea, no he visto mejor escena, mejor fotografiada que esa. José. Luego vemos a una mujer con su bebé. En fin, también un poco cuenta la historia, también mete también cómo se vivía la guerra también desde el punto de vista de los civiles, y lo desgracia que puede llegar a ser la guerra, ¿no? Que está muy bien hecha, por cierto, y la verdad es que refleja una gran humanidad y un gran sinsentido de la propia guerra, como deja a los civiles, porque es decir que esta operación, como está basado en hechos reales, se trataba de una operación en que los alemanes se retiraron a lo que se llama la trinchera de la línea Hindenburg, para fortalecer esa línea que se mantuvo muy inamovible y que tardó mucho en caer. Y bueno, era una estrategia alemana, en vista también de las pérdidas que se estaban llevando, de soldados y de recursos que se está llevando ese intento de avance
porque son muchos años que avanzan metro a metro y es casi imposible ya de mantener la moral intacta, ¿no? Y bueno, y ahí tomaron la decisión, y de hecho por eso cuando llegan los soldados a la trinchera está vacía. Y está muy bien, porque yo pensaba, porque ese, digamos, si ven, ahí podía haber un aire Dunkerque, que si para los que no sepan, bueno, no es que sea una de mis películas preferidas, pero cuando llegan y está vacío, pensé, bueno, ahora y en serio no va a pasar nada aquí, van a estar humeando por todas las trincheras alemanas para nada. Pero ya una vez que se meten en la, digamos, la cueva esa, y aparece esa explosión, esas minas, que en realidad fue así, ponían minas, dejaban minas puestas allí, el agua envenenada, y si caía algún soldado en ese recorrido, en ese avance, pues bueno, que le venía bien a los alemanes. Y muy bien, esa explosión, esa muy bien reflejado también, o sea, te está metiendo la historia de la Primera Guerra Mundial con un recurso tan limitado como es el plano secuencia. O sea, se puede tener más talento, la verdad es que muy difícil. Y qué más, la escena de la persecución allí, de noche todavía, ya con los soldados, ese encontronazo que tiene con uno o dos soldados, también brutal, muy bien hecha, intentando eso. Sabemos que bueno, la trampita esta que hay de pasar de la noche al día en un plano secuencia, lógicamente, pero bueno, está muy bien conseguido. Y la verdad es que bueno, la banda sonora, evidentemente, igual que la de Stanley Kubrick, recurre al típico marchas militares. Si recordáis la película, siempre o sea, lo que son las marchas militares, no hace falta, es decir, ya está en un ambiente bélico, y evidentemente cuando tú estás viviendo un episodio en la realidad, en mitad de una guerra, no escuchas música. Pero aquí la música está perfectamente acompañada con la trama, y acompañando a los personajes sin necesidad de meter una marcha militar propiamente dicha, ¿no? Sin esa necesidad. Muy bien hecho por parte del compositor, de Thomas Newman. Sale a la venta la banda sonora el día 24, lo cual podría entrar dentro de la oferta del 3x2 del Corte Inglés. Podría ser interesante buscar ahí alguna combinación interesante. Y bien, por otra parte, seguimos la historia, y bueno, y cuando cae al río, y esa escalada por los cadáveres me parece brutal. Para llegar a la orilla, y esa escalada me parece brutal. Y luego ya finalmente que llega al batallón, llega a la línea, digamos, de ataque, y buscando desesperadamente al coronel o al mando. Y bueno, desesperados porque le hagan caso. Los otros están preocupados porque bueno, ya están suficientemente estresados por tener que saltar la trinchera. Recordemos que eso era un trauma ya en esa época ya de la guerra para un soldado. Imagina el estrés que tiene para que un tío te venga de repente: oye, ¿dónde está el capitán? Digo, pasa de mí olímpicamente, yo tengo otras cosas que hacer, busca por ahí. Y está muy bien reflejado eso, es que está a un nivel muy increíble. Y bueno, la escena que va corriendo al final, que se salta la trinchera y va por la parte de arriba. Madre mía, es impresionante, y bueno, y cuando ya llega al fin y que no le hacen caso, en fin, ya digo, digamos, los mandos, todo está en funcionamiento. La verdad es que te venga un tío así de repente, pues no es difícil de tragar, y es lógico que tuviera cierta reticencia al final. Y bueno, y al final pues accede y anula el encuentro. Y luego el momento tan emotivo con el hermano, que me parece muy bien llevado, y como, en fin, con simples expresiones, simples miradas. Cuando un director sabe sacar de los actores este tipo de cosas y sabe reflejar bien, no te hacen falta un diálogo de
muy extenso ni nada, con miradas, gestos. Está todo dicho, y aquí está muy bien reflejado. Realmente esta película, yo no sé qué decir, es muy grande. Salvo mi enfado con Sam Mendes, no 2020, estrénala en 2020, no la estrenan en 2019, muy mal hecho, muy mal. Pero bueno, broma aparte, creo que es una firme candidata y le voy a poner de nota. Esta película es que se merece un 10, es que se merece un 10, pero si la cuento como en 2020, le voy a poner un 10. A esta película sin duda le podré poner un 10 fácilmente. Pues todo lo que significa y todo lo que se ve en la pantalla, y todo ese esfuerzo y todo esa capacidad de sacar lo mejor de un plano secuencia y terminar como empieza, el tipo apoyado en el árbol, lo que hay allí en ese momento. Brillante. La verdad es que Sam Mendes se corona como uno de los mejores directores del momento. Creo que, en fin, nos puede dar muchas alegrías Sam Mendes todavía, y que la verdad es que muy grande. Y bueno, sin más rollo, se terminó. Hasta la próxima. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver.